Bienvenidos a este encuentro donde vamos a estar hablando y abordando en compañía de nuestras ponentes, de nuestras expositoras, sobre la cultura de la movilidad desde 3 enfoques. Vamos a tener primero el enfoque de la cultura desde la seguridad operacional. En segundo lugar, vamos a permearnos, a descubrir y a volver a saborear el tema de la cultura desde la cultura metro. Y con Paula, de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, vamos a comprender y descubrir todas esas estrategias educativas que nos llevan a tener una cultura para la movilidad en la ciudad de Medellín. Vamos a iniciar entonces contando y hablando que la cultura de la seguridad es reconocer que la seguridad no depende de una sola persona, que depende además de la articulación de todos, de la corresponsabilidad, de acatar esas normas, de poner la tecnología al servicio de la movilidad y de conocer tener muy claros todos los procedimientos, todas las acciones que nos llevan a que esa movilidad sea segura. Recuerden que siempre hemos estado hablando de que cuando vamos de un lugar a otro, ¿qué es lo más importante? La vida. Y para que la vida cobre ese valor, tiene muchos actores viales, que es importante que cada uno conozca cuál es su papel en ese ejercicio y desde ese ejercicio no solamente tener muy claro qué es lo que tiene que hacer, sino también disfrutarse ese rol y relacionarse con los otros y tener una convivencia adecuada para que la seguridad efectivamente nos permita vivir un grato desplazarnos por la ciudad. Iniciamos entonces nuestro encuentro con la cultura de la movilidad. Invitamos inicialmente a la profesora Alejandra Amaya Cosio. La profe es magíster en Ingeniería Aeronáutica, es profesional con trayectoria en seguridad operacional y monitoreo de salud estructural. Ha tenido experiencia en tecnología, en monitoreo de salud estructural en el campo civil, integrando sistemas de seguridad operacional en empresas aeronáuticas. También ha tenido la oportunidad de trabajar en Avianca y en Viva Air y actualmente es docente investigadora de la institución universitaria Pascual Bravo en el programa de tecnología en gestión del mantenimiento. Profesora, bienvenida. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por estar aquí y por la oportunidad de este conversatorio. Vamos a tratar de abordar un poquito desde la parte conceptual de lo que es cultura en la seguridad operacional, porque al final ese es como nuestro enfoque, la seguridad operacional, y en lo que hemos pues estado trabajando en compañía pues con la Fundación Pascual Bravo y el Metro. Entonces, en este caso, pues bienvenidos. Me gustaría empezar, como les digo, una parte conceptual de todo el proceso. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es seguridad operacional. Realmente, cuando hablamos de cultura en la seguridad operacional, pues uno dice, bueno, ¿y ahí cómo se mezclan las cosas, sí? Entonces, básicamente en este gráfico, desde reglamentos aeronáuticos y desde la formación aeronáutica, podemos definir que básicamente la seguridad operacional es la parte donde yo tengo un proceso para identificar peligros y gestionar esos riesgos dentro de la seguridad operacional o de la operación que tengo. ¿Listo? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Básicamente para evitar daños, ya sean a las personas, al servicio que estoy brindando, o ya sea a los bienes que posee la empresa, o en este caso, pues, los buses, toda la infraestructura que se tiene. Entonces hay unos aspectos claves respecto a la seguridad operacional. Básicamente hay que tener muy en cuenta que es algo dinámico. La seguridad operacional nunca es estática, siempre debe moverse con el flujo de la cultura, de los procesos tecnológicos, de cómo va avanzando la sociedad en relación a muchas cosas y al servicio que se presta en general al público al que se le presta. Si ustedes hacen un análisis o se preguntan, el público de hace 10 años no es el mismo público de hoy en día. Y también hay que tener eso en cuenta en cómo yo promociono ciertas cosas, cómo hablo yo de ciertas cosas, porque no es lo mismo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que es un aspecto dinámico, siempre es un equilibrio entre lo que es producción y protección,
Lo que yo quiero, obviamente, soy una empresa, estoy produciendo un servicio, tengo ciertos beneficios respecto a, pero también soy algo que interviene culturalmente, interviene y aborda una sociedad como es, por ejemplo, el metro, eh, que realmente afecta muchas cosas, ¿cierto? Incluso el humor de la gente cuando está, pues, de camino a sus trabajos o incluso a sus casas. Entonces hay que tener en cuenta todos esos eh, puntos que hacen que este servicio sea equilibrado, en este caso, entre infraestructura, vehículos y las personas, no solo las que lo sirven o digámoslo así, los que lo usan, sino también aquellos que hacen que se pueda usar. Toda la persona pues administrativa y el personal que hace parte de esto. ¿Listo? Pero todo este proceso, digámoslo así, de seguridad operacional que basa mucho en la operación de cómo está posicionado el servicio, también tiene una influencia reglamentaria. Obviamente, pues de normas, tenemos unos decretos, tenemos tránsitos, tenemos un montón de normas que hacen que sea posible el proceso y la movilidad. Pero también hay que garantizar algo, y es de lo que vamos a hablar y de lo que se trata este conversatorio como tal, que es la cultura organizacional. ¿Listo? ¿Por qué? Cuando hablamos de cultura, me voy a adelantar un poquito a lo que tengo pues como proyectado. Cuando hablamos de cultura organizacional, básicamente estamos diciendo, hey, te estoy dando un ejemplo de cómo quiero que te comportes. Si yo me comporto contigo así, te estoy dando un reflejo de cómo quiero que te comportes conmigo, ¿sí? Y el metro pues se ha caracterizado por formar eso de una manera muy agradable, pero realmente si ustedes comparan el servicio de muchas otras ciudades del país, el metro tiene un pico altísimo en que la gente comprende qué es cultura metro, ¿cierto? Y la idea es también llevar eso no solo pues desde el metro, sino llevar ese piquito a todo, que la gente realmente entienda que seguridad no es solo, porque son una empresa, entonces tienen que velar por eso, sino que también hacen parte de eso. Y la idea de hablar de cultura es que ellos sean parte de eso. No solo pues cuando están en el metro y pasan el metro, se montan al bus y, bueno, entonces tengo que comportarme de cierta manera aquí, pero afuera pues me comporto de otra manera, sino que realmente lo procesen, lo interioricen y digamos que su resultado sea, yo también me comporto así afuera. Y así también evitamos, digámoslo así, intervenciones grandes que se generan no en el servicio, sino agentes externos que afectan en sí el servicio. Entonces, digamos que es una buena apuesta que se está haciendo desde la influencia cultural que presenta el metro dentro de la ciudad de Medellín, hablando pues precisamente de Medellín. Algunos ejemplos básicamente es que puede tener la seguridad operacional, es pues, la parte de capacitaciones, la parte de mantenimientos que pues obviamente son necesarios. Tenemos un vehículo, pues hay que hacerle mantenimientos, rutas, condiciones que pueden haber alternas, teniendo en cuenta, por ejemplo, condiciones de emergencia como la que pasó en estos días, que espero pues todas sus familias estén muy bien, que eso hay que gestionarlo, ¿cierto? Hay que tenerlo en cuenta y es un riesgo que, por ejemplo, aquí en Medellín no se tiene muy presente. Un movimiento en Medellín dura 30 segundos, o sea, no es gran cosa y si ustedes lo han percibido, se mueve un momentico y ya paró. Entonces uno como que, bueno, normal. Pero este fue fuerte, fue asustador, fue un poco terrorífico y ahí, y ahí es donde uno dice, uno como empresa, cuando pasa algo así, ¿Cómo se prepara? cómo me preparo. Y eso es algo que ataca la seguridad operacional y es algo también cultural. Entonces, por eso ahí es donde se empiezan a entrelazar estas temáticas cuando hablamos de seguridad en la cultura o cultura en la seguridad operacional. ¿Listo? Eh, Conceptual, ¿qué es cultura? Pues si hablamos de cultura, es bueno que ustedes entiendan a qué me refiero cuando yo hablo de cultura. Y básicamente es algo característico de una sociedad. ¿Listo? Son creencias, valores, tendencias y conductas que resultan de un comportamiento social. ¿Listo? La cultura se aprende. Yo no nazco con una cultura, yo nazco en un contexto y en ese contexto yo voy tomando esas pisticas o esas proporciones de cómo me debo comportar en ese ambiente. Por eso la cultura, por ejemplo, de aquí de Medellín es diferente a la cultura, no sé, de Frontino, es diferente a la cultura de Bogotá, porque son contextos diferentes, a pesar de que todos somos una cultura que es colombiana. Entonces, ahí es importante aclarar que toda esta cultura se aprende. Por ende, se puede enseñar. Si se aprende, se puede enseñar. Y en la parte institucional como tal, estos factores que afectan la cultura
determinan básicamente cómo esos miembros que hacen parte de esa organización se pueden comportar y dar ejemplo. Y ahí es donde ahorita les comentaba. Si yo me comporto bien, si yo hago las cosas como se supone el reglamento lo dice, si yo hago las cosas y me comporto de la manera como es para la seguridad, evitando riesgos, teniendo siempre la parte de si esto me genera un riesgo, cómo lo mitigo, porque es una mentalidad que se va adquiriendo, eh, pues yo doy un ejemplo y lo reflejo. Entonces ya las personas cuando se acercan al servicio, ay no, es que el metro siempre está limpio, el metro la gente espera para que los otros salgan y entren. Ese tipo de detallitos hacen parte de que ese comportamiento se absorba. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pues a mí sí me ha pasado, en que a veces en algunos centros comerciales, que son así abarrotados los fines de semana básicamente, en los ascensores esperan a que la gente se baje, en algunos casos, no en todos. O sea, pero en algunos casos la gente espera que se salgan del ascensor para poder ingresar. Y eso es muy del metro. O sea, eso no pasa en todas partes y no crean que es algo general. O sea, eso es muy peculiar y hace parte de esa observación pues, que uno hace de este tipo de cosas. Básicamente ese comportamiento me garantiza la eficacia de ese sistema de seguridad. Cuando hablamos de eficacia es algo que yo espero que se logre o ese objetivo que se logre sin necesidad de un recurso, sin necesidad de que dependa de algo. Entonces, si yo lo interiorizo desde la parte organizacional y lo transmito, básicamente no necesito, digamos, que un recurso tangible para que sea posible. Obviamente el recurso es necesario para hacer publicidad, para hacer pues como toda la trayectoria de hacerlo visible, sin embargo desde el propio ser podemos llegar pues a envolver esto. Y básicamente ese es el término. Los factores institucionales de la cultura organizacional es una envoltura que envuelve la organización. No es algo aparte, no es algo que es un pedacito, un departamento de la institución y ya, realmente envuelve todo. Entonces, es algo que se debe interiorizar en todos los departamentos. ¿Por qué? Porque la seguridad, cuando hablamos de cultura en seguridad, afecta a todos. Si uno de esos departamentos se cae, falla o le pasa algo, pues eso va a afectar sin lugar a dudas otros departamentos. Se le cayó el servidor a los de contabilidad, pues no pudieron pagar. Entonces la gente va a empezar como, ¿cómo no van a pagar? Si hoy pagan, hoy es quincena, obviamente uno está esperando pues que pasen muchas cosas, entonces también hay que ayudarlos, ¿cierto? Y ahí es donde llega, ay, pero es que hay que ayudar, y yo cómo ayudo, o a veces no sé, o a veces no es que me cae mal, que se resuelva ese departamento porque me caen mal. Y son condiciones culturales, organizacionales que pasan. O sea, eso no es ajeno a nadie, que realmente entre personas es complicada la interacción. Sin embargo, hay que entender que somos parte de una organización que tiene su cultura y básicamente eso me acondiciona a comportarme, al menos en el espacio, como es. ¿Por qué? Porque hay cosas que dependen de que eso funcione. Y no es una decisión mía, es una decisión de todos. Entonces ahí cuando hablamos de cultura, hay ciertos modelos que me hablan de cultura institucional y básicamente lo podemos dividir en tres. Una cultura intrínseca del ser, que es una cultura nacional, todos tenemos esa cultura. Una cultura profesional, que básicamente nos empiezan a enseñar desde que estamos estudiando, desde que nos hacen capacitaciones y demás, que básicamente es esa cultura que tenemos en la profesión. Hay algo que resaltar en esa parte. Si ustedes han visto, algunas profesiones tienen ciertos comportamientos muy particulares que los hacen ser un grupo o un gremio, ¿cierto? Por ejemplo, los ingenieros que normalmente hay, ¿no? Los ingenieros que les dicen por ahí que normalmente van y siempre tienen que conversar con una cerveza o un traguito. Por ejemplo, los pilotos, en este caso hablando de aviación, tienen como ese miembro o ese gremio que los acobija y es ese comportamiento de elegancia, igual que las auxiliares, de elegancia, de siempre estar arregladas, de siempre estar pendientes de las cosas y uno lo identifica. Fácilmente uno identifica a qué gremio está cada una de las personas. Y por ejemplo, en el taller que hacíamos el semestre pasado de seguridad operacional, la invitación era de que ese gremio, por ejemplo, de conductores desde los buses, fuera percibido desde afuera como un gremio adecuado. O sea, son personas educadas, siguen los protocolos, o sea, esos son del metro. Y que sea así, no, es que frenó, se comportó bien, no es como un busero cualquiera,
de la ciudad, eso es un conductor del metro. Y así se empieza a diferenciar un poquito también de que ellos se sientan parte de esa cultura. Ah, no es que yo soy conductor del metro, entonces ya es como que, ah, bueno, no, él se comporta bien y él es así, él es organizado y demás. Desde la cultura institucional, básicamente, como hablaba ahorita, pues hay unos ciertos factores que influyen básicamente todo el desempeño ejecutivo y es algo importante. ¿Por qué? Porque según el modelo de Wistrom, que es Ron Wistrom, que es pues obviamente habla de toda la parte de cultura, el flujo de la información es importante para generar cultura. El cómo desde las partes altas de una jerarquía organizacional realmente ayuda a que se genere cultura. Si yo en una mesa o en una mesa de trabajo desde la dirección hablo de que tenemos que generar cultura, pero yo salgo y grito, salgo y estoy de mal genio, salgo y no sigo los protocolos, salgo y no gestiono lo que sea que gestionar desde que me lo piden desde una emergencia o desde un asunto, se vuelve algo no adecuado y no es un comportamiento que se siga. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese flujo de información se vuelve algo crítico y se vuelve algo latente dentro de la instrucción de cultura. Y aunque no lo crean, ese flujo de información es un evento muy importante cuando suceden accidentes. Desde ahí empieza el accidente, desde yo cómo me comunico con mi organización. Y por eso, pues quería traerles aquí básicamente desde la seguridad existen diferentes tipos de cultura. Una de ellas es la patológica, lo puse en rojo y en una X porque es la peor que puede haber. Básicamente es una cultura que frena, que mata al que comunica, que grita, que hace sentir mal cuando alguien desde la operación, desde el evento que está sucediendo, dice, ves que tengo ciertos problemas y te lo quiero comunicar porque tú eres el que es capaz de resolverlo, pero básicamente eso no es problema mío. El jefe, como se conoce normalmente, eh, no hace caso a esa información de esos problemas. Y ahí es donde viene que las personas evitan reportar, evitan decir las cosas, se tragan las situaciones que están pasando y ahí es donde se corta ese flujo de información y ahí es donde no hay cultura. Si yo no me puedo comunicar de un departamento a otro, de una gerencia a otra, de algo que está pasando y que nos influencia a todos, es casi imposible realmente generar cultura. Entonces es importante. Y aquí es donde los invito a todos de pronto identificar dónde se encuentran, ¿cierto? Empezar a dialogar. Ustedes son parte de una comunidad, de un espacio de trabajo. ¿Quién soy yo en ese espacio de trabajo? ¿Sí? O quién soy yo en esa organización. ¿Qué hago yo para que o sea esta cultura, o sea esta cultura, o sea esta cultura? ¿Sí? Porque recuerden que a pesar de que es algo que se aprende, es algo que también sale desde el ser. La voluntad de querer llevar las cosas bien es importante y eso también afecta el comportamiento grupal. Otra de las culturas de la burocrática, básicamente hay procedimientos, todo súper bien, todo está reglamentado, sin embargo se vuelve frustrante porque el reglamento se cierra solo en las reglas, en las normas que hay que seguir, en los procesos, y cuando sucede algo y el proceso no está, todo se cayó. ¿Sí? No, no hay forma de realmente reparar las cosas y se vuelve un estrés, un incendio que hay que apagar y todo el mundo se revoluciona, todo el mundo queda quieto o en shock porque no sabemos cómo realmente adoptar eso. Entonces también se invita a que, bueno, es una buena opción tener un reglamento, tener procesos, protocolos, pero realmente cuando ese protocolo no abarca todo el proceso que hay que hacer. Y ahí es donde hablamos de mejora continua. Por eso la seguridad operacional invita a todo retroalimentarse. Si hay un protocolo que salió y no funcionó, pues hay que volverlo a discutir, pero nunca dejarlo quieto porque es que ya se hizo y eso quedó estático. Dinamizar. Y por último, la cultura que es verdecita, que es la bonita, que es la que todos queremos, que es siempre tener un puente de conversación entre todos. Siempre hablar las cosas como se debe hablar, desde obviamente el respeto y el amor que se tiene por el proceso que se hace. eh, y obviamente tender puentes, y ahí lo dejo en comillas, tender puentes que ante fallas, errores y demás, entender que somos personas, somos humanos, cometemos errores. Todos los procesos son hechos por humanos que cometen errores. No todos nos levantamos del mismo genio todos los días. Hay días en que definitivamente uno no quiere hacer nada. Hay otros días en que uno quiere comerse el mundo.
pero hay que entender que como yo los tengo, las otras personas también. Y ahí es donde la invitación desde la empatía, tener realmente empatía por el otro, forma cultura también, y es importante tenerlo en claro. Creo que me estoy extendiendo un poquito. Listo, ahora hablamos, digámoslo así, desde unas dimensiones de cultura, que son 4 dimensiones que afectan que ese trabajo fluya realmente. La primera es, digámoslo así, y realmente hay un impacto de seguridad cuando no se lleva una cultura adecuada. Por ejemplo, la distancia del poder, ahí es cuando está con el jefe o con el director y ve que el director se está equivocando, vaya pues usted dígale, director, eso no es así. Da susto, ¿cierto? Pues es como si, por ejemplo, yo tuviera aquí a la señora rectora y yo veo que se está equivocando y yo como le digo que no es así. O sea, son condiciones que uno dice, pero hace parte de la cultura. O sea, si realmente uno abre a la discusión y uno sabe que de pronto pues uno es humano, uno se equivoca, por más cargo que uno tenga, uno se equivoca. Tener la voluntad de decir, ve, me equivoqué, muchas gracias por recordar. Que no se vea como un ataque, sino realmente como te importó que yo no quedara mal. Y eso es bonito, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta de tener ese puente abierto entre quien es un supervisor y un operario, en quien es un coordinador y quien es un supervisor, y así sucesivamente en la línea jerárquica. Tener ese evento de no generar una distancia de poder. El individualismo versus el colectivismo, básicamente cuando hay un grupo y en el grupo deciden decir, vamos a hacer esto así, hay alguien que no está de acuerdo, ¿cierto? Y por miedo de no encajar en ese grupo, se traga el comentario. También son cosas que condicionan la cultura. Porque si yo veo que mis compañeros están haciendo algo malo, y si yo les digo, hey, lo están haciendo malo, entonces me van a tratar de, perdonen la expresión, sapo o lo que sea, eso genera esa falta, ¿cierto? Entonces es importante también atacar porque impacta realmente eso de que ellos se puedan expresar de manera abierta e invitarlos a que realmente conversen y conversen con cariño y respeto. El cómo se tratan también influencia mucho en eso. Evasión de las incertidumbres, es importante entender la tecnología, cómo impacta la seguridad y la cultura. Pues la tecnología sabemos que avanza enormemente últimamente y obviamente se van a ir enfrentando a esos efectos día a día. Entonces realmente es decir, si no lo entiendo, pues lo tengo que entender, tengo que capacitar, ¿cierto? Y es algo que desde el metro he visto que tienen muy, muy bien, que es básicamente la capacitación. Hay capacitación continua respecto a muchos temas que mantienen el conocimiento fresco, que mantienen los procesos frescos y obviamente si hay una actualización, lo hacen. Y obviamente, pues algo que no es ajeno y más que todo en muchos gremios, la parte de masculinidad y feminidad. Básicamente hay personas o mujeres que se evitan entrar en ciertos eventos o en ciertas carreras eh, para evitar ciertos contextos de grupo. Entonces es importante definir que a pesar de que hay un rol género definido, o sea, somos diferentes, evidentemente, podemos aportar al grupo de manera equitativa, ¿cierto? Y no es solo como la opinión de ella vale más o menos, simplemente somos un equipo y debemos trabajar por un fin común. Y bueno, creo que esto es lo que les quería compartir hoy. Realmente la reflexión al final de todo es, la cultura se aprende, así que hay que estar abiertos a aprender. Sé que uno con la edad ya dice como, ah, no, yo qué voy a aprender eso, ¿cierto? ¿Qué voy a, no, o sea, todos aprendemos, todos estamos dispuestos a aprender y no hay ninguna edad para no aprender cosas nuevas, ¿cierto? Solo la voluntad de querer hacerlo. Y muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Alejandra. Muchas gracias a usted. En un sistema seguro, cuando se construye desde el liderazgo, la disciplina y la empatía. Su mayor fortaleza aparece cuando la experiencia ciudadana, la pedagogía, el conocimiento técnico y la cultura organizacional se conecta alrededor de un mismo propósito, proteger la vida. Como dijimos que íbamos a tener 3 miradas de la cultura y la movilidad, vamos entonces a continuación a darle paso a esa cultura desde la mirada del metro. De esta cultura que nos viene permeando a cada uno de los ciudadanos, no solamente de la ciudad, sino del país y fuera también de Colombia, que nos invita a estar siempre en ese continuo relacionamiento entre todos
y que entre todos hagamos un uso adecuado de la movilidad, porque es un espacio que nos permite juntarnos, que nos permite desplazarnos con otros que a veces ni conocemos, pero sobre todo que nos permite llegar a donde queremos llegar. Para este espacio tenemos a Adriana Sánchez, jefe de gestión social del Metro de Medellín. Adriana es trabajadora social, especialista en gestión humana de la Universidad Pontificia Bolivariana. También es magíster en ciencias del comportamiento de la Universidad de AFID. Tiene una amplia experiencia en diferentes, como lo decía la profe ahorita, no solamente los comportamientos, sino las reacciones y también de las formas como tenemos que aprender como seres humanos a movernos. Actualmente ejerce como jefe de gestión social en el Metro de Medellín, donde ha liderado diferentes procesos desde los inicios de la cultura. ¿O me equivoco, Adri? Casi que desde la cultura, desde el inicio de la cultura con el metro. Y uno de los temas que más se ha trabajado, que ha trabajado, es el tema de diversidad, de inclusión y sobre todo de la convivencia y la forma como realmente nos movemos a través del metro. Y cómo lograr esa apropiación por parte de quienes ejercen la función de la movilidad, pero también de esos usuarios, desde la corresponsabilidad, desde la sostenibilidad social y sobre todo de comprender que son espacios públicos y que por ser públicos son de todos. Entonces, bienvenida Adriana, que nos va a hablar de la cultura metro. Bueno, muchas gracias, Arle. Muy buenos días para todos y para todas. Qué dicha tener la posibilidad de estar acá y de compartir este espacio con estas dos mujeres maravillosas y que creo que nos complementamos muchísimo en lo que vamos a compartirles hoy. Yo no estoy desde que empezó el metro ni la cultura metro, pero sí llevo 24 años en la empresa. Yo llegué al Metro de Medellín a acompañar la gestión social del primer Metrocable, el cable que va hacia Santo Domingo Sabio, y fue una universidad. Ese sí que fue un proceso de aprendizaje maravilloso, de abrir la mente con una mirada amplia, inclusiva y consciente que somos una ciudad absolutamente diversa, ¿cierto? Y eso somos en el Metro de Medellín. Entonces, hablar de cultura metro, no solo se supedita a hablar de la gestión social. La cultura metro para el Metro de Medellín es lo que somos como empresa, es nuestro ADN corporativo. Nosotros trabajamos por procesos y cultura metro, como bien lo mencionaba la profe hace un momento en su intervención, integra la cultura de la seguridad integral, valga la redundancia. Esa mirada 360 que nos permite, desde la labor más operativa que tenemos como empresa, del alistamiento de vehículos, por ejemplo, de la flota de cabinas, de trenes, de buses, de tener unas condiciones protocolizadas, porque estamos prestando un servicio esencial que debe estar mediado por el respeto por el otro, por dignificar un servicio esencial que prestamos, porque no estamos prestando un servicio que una persona pueda elegir o no utilizar. Prestamos un servicio que atraviesa los modos de vida de las personas que eligen utilizarnos, pero que también tenemos un relacionamiento permanente con los vecinos de los lugares a donde llegamos. Y para eso tenemos definido, dentro de ese engranaje que compone la cultura y la cultura metro, un modelo de gestión social estructurado, un modelo de gestión social que tiene un propósito fundamental y es convertirse en esa caja de herramientas para promover el relacionamiento positivo con usuarios y comunidad, ¿cierto? Por eso es que este es solo un pedacito de ese engranaje.
de la cultura metro y de nuestra cultura corporativa. Nosotros desde la gestión social atendemos estos dos grupos de interés. El área de gestión social pertenece a la gerencia social y de servicio al cliente. Es una gerencia que juega un papel preponderante en esa prestación de este servicio de transporte público, pero que además tiene una mirada en donde lo humano está en el centro, ¿cierto? Un modelo de gestión social acompañado de un modelo de experiencia del cliente, del usuario, que es humanocéntrico. Y por eso vemos que la cultura metro está en el centro, porque si nos fuéramos a hablar de lo conceptual, la cultura metro son los modos de relacionamiento positivo conmigo, porque tiene que partir de mí, con el otro y con el entorno. Porque empieza desde mí, porque nadie da de lo que no tiene. Si yo no estoy bien conmigo, difícilmente puedo proyectarme a tener una relación positiva con el otro, ¿cierto? Por eso el tema de la formación, por eso el tema de la cultura organizacional, aquí es el soporte fundamental. Este modelo de gestión social se enmarca en Cultura Metro y tiene como unas premisas fundamentales y es el ejercicio de la construcción individual y colectiva de saberes para el logro de intereses comunes. Lo público es de todos. Y los sistemas de transporte público somos los lugares donde todos y todas nos encontramos. Somos los espacios que debemos utilizar, además, para el adecuado desarrollo de nuestros proyectos de vida personal. Esta gestión social la iniciamos desde la fase de proyectos. Y por eso les decía, yo no estoy desde hace 40 años que el metro de Medellín empezó a construirse, pero el metro sí empezó hace 39 años una gestión social en esta ciudad-región, antes de empezar a operar. Los voy a sacar al tablero. ¿Hace cuánto empezó a operar el metro de Medellín? 30 años, vamos a cumplir 31 años de operación. Eso quiere decir que unos años antes, el metro llegó a los territorios a generar esas redes de relacionamiento, a construir y a tejer socialmente unas relaciones de largo plazo. Y esa buena práctica la implementamos en todos los proyectos que implementamos. Por ejemplo, para Metro de la 80. En el Metro de la 80 empezamos una gestión social desde hace 6 años. En el 2020 ya estábamos en territorio, implementando este primer eje de gestión de socialización y participación, conociendo cuáles son las particularidades de las zonas de influencia de este proyecto, un proyecto que es gerenciado por el metro, pero en el que ponen aportes económicos para que pueda ejecutarse el distrito un 30% y la nación un 70%. Entonces siempre llegamos a los territorios, independientemente quiénes sean los socios estratégicos para la ejecución del proyecto, con muchos años de anticipación a que se ponga la primera piedra o a que se mueva la primera piedra, para reconocer cuáles son las particularidades de ese territorio, porque como tú decías, trabajamos con personas y para personas. Tiene un segundo eje de gestión, que es la formación y la pedagogía social, y un tercer eje de gestión, que es la mitigación de impactos. Aquí entonces, les comentaba, desde el año 2020 estamos en esta zona de influencia del proyecto de Metro del 80. Este es el corredor de las universidades y aquí vamos a tener una de las paradas al frente, precisamente al frente. Y para ello ha sido muy importante identificar cuáles son esas dinámicas sociales, culturales, esas condiciones económicas, quiénes son los moradores del territorio, qué pasa en esta zona, para que a partir de ello y una identificación de un mapa de actores podamos definir las estrategias de socialización y participación que acompañan todo el proceso desde la fase de
factibilidad del proyecto, con aprobación de diseños, posteriormente la entrada de la obra civil, realizando diferentes encuentros de manera permanente, socializaciones, exposiciones itinerantes. Hemos estado en la institución educativa en varias oportunidades, tanto en esta como en las vecinas, contándole a los estudiantes, al cuerpo de docentes, a toda la comunidad educativa qué pasa, pero también hemos estado con los vecinos, hemos estado trabajando con los comerciantes, con las organizaciones sociales, socializaciones puerta a puerta. Solamente en este periodo, del 20 al 26, hemos realizado 1.337 actividades de socialización y participación en territorio. En este eje de formación y pedagogía social, que para nosotros es fundamental y en el cual además nos encontramos muchísimo con la Secretaría de Movilidad, y ahorita Paula tendremos la oportunidad de contar qué venimos haciendo juntas las instituciones y juntas ella y yo. Venimos realizando de manera permanente también talleres, encuentros académicos, temas de promoción de cultura, de identificación de cuál es el patrimonio cultural de este territorio, ferias, tertulias ciudadanas. Este fin de semana nada menos vamos a estar en el Festival de Buen Comienzo. Son oportunidades además de pedagogía con potenciales usuarios que son los niños y niñas de esta ciudad. Entonces focalizamos muchísimo esa estrategia educativa porque finalmente es a partir de ahí donde se cimienta la cultura, donde podemos realizar ese ejercicio de formación constante con contenidos adecuados a cada uno de los grupos de interés a los cuales llegamos en la ciudad-región en general. En este eje de mitigación de impactos, fundamental hacer un poquito de hincapié, y es que este es el eje que se activa sobre todo cuando ya estamos en la fase constructiva de proyectos. Todo proyecto, toda obra y cualquier intervención que nos genere cambios en nuestros hábitos de movilidad, incluso yo pongo un ejemplo, algo muy coloquial, cambie la cama de lugar en su habitación para que vea el traumatismo que eso le genera por la noche si se levanta al baño. Y un proyecto de la magnitud de Metro de la 80, que son 13 kilómetros, que no teníamos una construcción de un proyecto de ciudad tan grande desde que construimos el tranvía, que es más acotado. E incluso el ejemplo puede extrapolarse a la construcción de las líneas A y B del metro, porque es que estamos hablando de 13 kilómetros que tiene el trazado de Metro de la 80, con 17 estaciones y paradas, ¿cierto? Eso nos va a mover demasiado a todos los habitantes de esta ciudad-región. Desde el año pasado empezamos proceso de demolición, estamos en proceso, ya finalizando el proceso de compra de predios, y eso genera unos cambios impresionantes en la vida de las personas, ¿cierto? No solo los que tenemos que de pronto hacer la venta de nuestros inmuebles, sino solo para llegar a la universidad, ustedes van a tener unos cambios importantes que ya empezamos con las modificaciones de línea O de buses en la parada de integración en Caribe, ¿cierto? Entonces, este componente es bastante importante. Allí hemos realizado 89 actividades concretas de caracterización de patrimonio cultural, gestión social de obra, medidas preventivas de reducción y mitigación de impactos y medidas de compensación. Y aquí está todo el tema en la gestión social de obra del acato y el cumplimiento también a los protocolos, porque eso hace parte de la cultura, como decía la profe, y es la cultura de la corresponsabilidad. Cómo atendemos todos los debes que tiene la ejecución de una obra como estas. Todo transversalizado por una comunicación social que es permanente, directa, una comunicación muy con el enfoque de comunicación pública, más que de comunicación organizacional. Y en la operación comercial entonces recibimos esa herencia. Todo lo que hicimos en la fase de proyectos, en la operación comercial del sistema,
Implementamos también unas estrategias de intervención permanente con los usuarios, con las comunidades, porque el metro llega al territorio a quedarse. Distinto cuando se construye un puente, cuando se construye un parque, que son infraestructuras que entran al uso público, ¿cierto? Y tienen, por supuesto, un presupuesto destinado para su sostenibilidad en el tiempo, pero aquí estamos hablando que prestamos un servicio de 4:30 de la mañana a 11:30 de la noche y que somos vecinos de las comunidades donde llegamos. Entonces, esa gestión educativa permanente en la operación comercial la implementamos en las 12 líneas, incluyendo línea de buses, con un soporte importante, con unos guías educativos. Son 180 guías educativos que tenemos distribuidos en todo el sistema. Es un equipo de personas que está absolutamente capacitado en pedagogía social para poder llegar y atender y fortalecer los comportamientos que identificamos a través de una matriz de indicadores que hace parte del esquema de seguridad operacional del sistema. Yo no defino con mi equipo las estrategias educativas porque hoy amanecí diciendo, ve, qué tan importante que trabajemos este mes en no sobrepasar la línea amarilla. No, llevamos 30 años hablando del autocuidado, de la corresponsabilidad, porque es un riesgo operacional latente, supremamente alto, que un vehículo con el peso que tiene un tren o que tiene un bus o que tiene un tranvía requiere un tiempo prudencial de frenado y estamos haciendo ese ejercicio formativo siempre recordándole al usuario que es por su bien y para nosotros internamente es por nuestra seguridad operacional también, ¿cierto? Estos 180 guías educativos tienen algo muy bonito que no quería dejar pasar de largo y es que tenemos 38 guías con enfoque diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Somos una empresa incluyente, somos una empresa que tenemos, no es solo por cumplir con una norma, tenemos que ser consecuentes con lo que les contaba que es la cultura metro y ese es el relacionamiento positivo. Tenemos población en vera, tenemos mensajes en lenguas indígenas colombianas, que son más de 60 y se nos olvidan, y desafortunadamente tenemos tan estigmatizados nuestros orígenes, pero son nuestros usuarios del sistema. Además son nuestros antepasados no muy lejanos. En formación de usuarios hemos realizado en lo corrido del 25 y hasta la fecha 1.227 activaciones de tropas pedagógicas. Hay tropas de movilidad, tropas de autocuidado, tropas culturales, tropas que tenemos incluso hoy con el tema del cambio de la tarjeta cívica, haciendo una orientación en los puntos de atención al cliente para el acompañamiento a los usuarios. Y aquí el trabajo que venimos haciendo de manera conjunta y que es de todo el interés de ustedes con el tema de buses, estamos en campo trabajando con una campaña que se llama Yo me pongo la 10 en la vía. Con esta campaña hemos realizado más de 120 activaciones en territorio y articulados con la campaña de seguridad vial que viene implementando la Secretaría de Movilidad. Aquí hay algo bien importante y es que los buses comparten la vía con otros actores viales y eso nos pone un sello diferencial de los otros modos que opera el metro. Los otros modos son sistemas que están acotados, que están sesgados de la vía pública. Aquí no. Aquí la convivencia con todos los otros actores viales es relevante, es inminentemente necesario porque son sistemas que además no tienen una segregación, ¿cierto? Decir que tenemos una vía exclusiva en la 45 es muy bonito en la norma, es muy bonito en el papel, pero las dinámicas sociales, económicas y culturales de la 45 riñen completamente con esto y tratando de generar esas conciencias en todos los actores y en toda la ciudadanía, es que venimos implementando iniciativas de este tipo.
Pero aquí también la corresponsabilidad no es solo es de la institucionalidad, es de la ciudadanía y es también de nuestros operarios de buses, de nuestros operadores de buses. Porque lo decía la profe, que me encantó su presentación, aquí la conciencia situacional es fundamental. Si el conductor del bus sabe que debe tener una actitud distinta para maniobrar el vehículo, porque sabemos que la 45 tiene una invasión permanente de personas que además no acatan la norma, que es muy complejo porque hay un asunto histórico en una zona de la ciudad que espero que no se tome a mal y no estoy estigmatizando, pero las zonas periféricas de nuestra ciudad son zonas en donde la poca gobernanza, porque las instituciones no tenemos la capacidad de tener cada esquina un agente de tránsito ni un policía para que la norma se cumpla, no damos abasto. El asunto de la triada que tiene institucionalidad, ciudadanía y operadores del servicio es clave. Esa es la triangulación en la que debemos poner aquí mucho hincapié, mucho énfasis, porque esto lo construimos entre todos y esto lo abordamos entre todos. No estoy poniendo responsabilidades ni en uno ni en otro. Estoy hablando de la corresponsabilidad conjunta. Aquí tenemos unas responsabilidades compartidas. Realizamos puntos móviles de cultura metro, metronautas, susurros en ruta, recorridos pedagógicos, que son todas estas estrategias que en la sumatoria es llevar y materializar cultura metro, porque es generar esas conciencias que en lo público todos jugamos un papel importante, que en la construcción de una mejor ciudad todos tenemos un granito de arena que aportar. Y aquí un componente bastante importante y que lo pongo también a disposición de ustedes, y es toda la apuesta que venimos haciendo por los temas de salud mental. Llevémosle el mensaje a los operarios. Tenemos en este momento 6 escuchaderos para ellos y sus familias al interior del sistema. Escuchaderos que tienen la capacidad de ser atendidos por un profesional en psicología y que además desde los escuchaderos realizamos una cantidad de actividades que están orientadas a generar conversaciones en torno a un tema que hemos mitificado, pero que nos atraviesa a todos. La salud mental, ojalá llegara el momento en el que la viéramos tan natural, decir que voy al psicólogo como decir que voy al médico para que me atienda un dolor de rodilla. Ojalá tuviéramos esa posibilidad y esto es oferta institucional al servicio de todos ustedes. Los escuchaderos hacen parte, los que tenemos en el metro, del programa macro que tiene la alcaldía de Medellín y que tiene más de 68 escuchaderos distribuidos en diferentes lugares de la ciudad. Pero además desde el metro hemos venido generando unas articulaciones institucionales complementarias con la Secretaría de Salud de Envigado y con la Secretaría de Salud de Bello, y abrimos 2 nuevos escuchaderos, tanto en la estación Envigado como en la estación Niquía. Así que a disposición de todos ustedes. Otras estrategias que integran este componente de lo educativo. Contamos, y de la salud mental, contamos con una oferta muy nutrida también de programas de formación de comunidad, programas en los que atendemos niños, niñas y adolescentes como Amigos Metro, que llegamos a los territorios con semilleros, con escuela de familias, llegamos a las instituciones educativas a hacer jornadas de formación, a interiorizar y a llevar cultura metro en otros escenarios distintos al sistema. Hay un componente de relacionamiento con comunidad importante, jornadas comunitarias permanentes, diálogos sociales con líderes sociales, con organizaciones de territorio, una gestión cultural que hacemos todo el año. También a su disposición las Bibliometro.
Son 6 bibliotecas que tenemos y ustedes dirán, pero ¿por qué esta me está hablando de bibliotecas? Estamos hablando de cultura. Porque esto es transformación, porque esto es Cultura Metro. Si yo tengo el espacio de un viaje para invertirlo en mi crecimiento personal, leyéndome un libro o mi espacio libre, voy a un taller o voy a un lanzamiento de un libro de palabras rodantes. Tenemos con palabras rodantes el proyecto editorial más potente que tiene Medellín, y lo digo a boca llena. 12.500 libros se distribuyen de manera gratuita cada mes que tenemos un lanzamiento de libro. Eso es aportar a la calidad de vida de la ciudadanía, eso es aportar al bienestar individual, y quien lee un libro seguro tiene la posibilidad de imaginarse y de ponerse incluso en el lugar de muchas otras culturas para aprender y ser un mejor ser humano. Tenemos además de participación en eventos de ciudad, fiesta del libro, parada juvenil de la lectura. Y esto es hermoso, maravilloso, muy invitados a nuestra sala de Museo Metro en la estación suramericana. Saliendo de la estación, antes de los torniquetes, tenemos este espacio. Es un espacio que relata la historia del metro, desde lo bueno y lo no tan bueno, desde esa posibilidad de lecciones aprendidas. Esto es también llevar a la ciudadanía lo que somos como empresa, pero la ciudadanía también son nuestros colaboradores y nuestros contratistas, así que cordialmente invitados. Hay exposiciones permanentes en 4 salas que tenemos distribuidas a lo largo y ancho del sistema. En Acevedo siempre tenemos exposiciones, en la estación Poblado hay una sala expositiva, en la estación Itagüí también tenemos exposiciones permanentes, hay una agenda de conciertos constante, más de 60 presentaciones artísticas y culturales tenemos en nuestra agenda cultural. Normalmente son jueves y viernes que tenemos programación de conciertos, de conversatorios. Se encuentran la programación en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y un componente que es clave, porque el contexto juega un papel predominante en cómo nos comportamos. Y tener el entorno cuidado es cultura. Y que los buses estén limpios es cultura. Y es incidir en ese comportamiento del otro. Hay una teoría maravillosa que es la teoría de las ventanas rotas. Si yo no atiendo lo que está mal, ese es un detonante de incultura ciudadana. Si yo como institución no me preocupo por atender los pequeños detalles, por reparar los pequeños detalles, eso se va convirtiendo en un círculo vicioso, y las normas desde las ciencias del comportamiento, o mejor las teorías, tiene una que es maravillosa que se llama la norma social. Y a esa teoría recoge algo que hemos vivido coloquialmente. ¿Para dónde va Vicente va la gente? Si yo veo que ponen una bolsa de basura y esa bolsa de basura permanece, inmediatamente en el imaginario de la gente aparece, está permitido poner la bolsa de basura en ese lugar. Y en la teoría de las ventanas rotas, que parte de un experimento que hizo un psicólogo social que se llama Phil Zimbardo, él hizo un ejercicio muy valioso en 2 ciudades en Estados Unidos, en un sector de estrato socioeconómico alto y en otro sector un poco más caótico, y pone 2 vehículos. Un vehículo se le rompen las ventanas, al otro vehículo lo dejan en óptimas condiciones, y al que se le rompen las ventanas empieza a tener un deterioro progresivo. El que estaba instalado en otro lugar que queda en condiciones óptimas, se le rompe la primera ventana. Y así hubiese unas condiciones socioeconómicas elevadas, un nivel educativo mayor en la población de ese territorio, una vez se rompe la primera ventana, empieza el vehículo a tener un vandalismo y un deterioro progresivo. Eso nos lleva
a tener unas deducciones importantes. Y es que nos comportamos de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que identificamos que está aprobado por el comportamiento del otro, pero también nos comportamos de acuerdo a lo que yo creo que el otro espera de cómo me comporto yo. Por eso, para donde va Vicente, va la gente. Aquí, para cerrar, el componente de diversidad e inclusión que nos transversaliza todo lo que hacemos. Este componente de diversidad, equidad e inclusión nos ha llevado a tener un trabajo muy importante con temas de personas con discapacidad, reconocer que tenemos unos usuarios con unas necesidades diferentes, pero además a comprender el sistema de transporte público masivo como un escenario en donde las mujeres y las niñas nos movilizamos de formas distintas. De acuerdo a los roles asociados al género, que también mencionaba la profe, las mujeres culturalmente tenemos los roles de cuidado asociados a nuestra labor cotidiana. Y por eso las mujeres utilizamos más el transporte público que los hombres, porque necesitamos el transporte público para realizar nuestras labores de cuidado, de dejar el niño en la guardería, ir por la compra del día, recoger el medicamento del que cuidamos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los indicadores de uso del transporte público, es preponderante en un 60% el uso de las mujeres sobre el 40% del uso de los hombres. Ahí también hay otro elemento que hemos venido identificando en los últimos años y es el acceso a otros modos de transporte distintos. Caso particular, la moto. La mujer tiene una mayor aversión al riesgo y por eso las mujeres somos menos usuarias de motos, porque además tenemos a muchos que cuidar, entonces nos tenemos que cuidar más nosotras. En ese orden de ideas, pues venimos trabajando también sobre un fenómeno bastante preocupante y es el tema de las violencias sexuales que ocurren en los sistemas de transporte público, en los buses, lo tenemos, y todo lo que pasa en la calle pasa en el metro. Ojalá fuéramos un poquito más aislados, pero no. Los que, como nos comportamos en la calle, también pasa en el metro, solo que en el metro tenemos unas condiciones de formación, control y sanción que aplican a la hora de comportarnos, ¿cierto? En un espacio un poco más acotado. Este fenómeno del acoso sexual callejero, así se denomina también en los sistemas de transporte público, es distinto al acoso sexual laboral. Y desde el metro hemos venido implementando unas estrategias muy potentes de la mano con la Secretaría de la Mujer, de la mano con ONU Mujeres, y en el metro decretamos tolerancia cero al acoso sexual. Porque si el transporte público es más usado por las mujeres y las niñas, debemos garantizar que sea un espacio seguro e incluyente. Aquí entonces tenemos asiento en diferentes espacios de trabajo con estas autoridades de género. Y por último, contarles que hemos llegado a los operarios de buses con talleres de la mano de la Secretaría de Mujeres para el tema de formación en diversidades sexuales, en prevención del acoso, en primeros auxilios psicológicos, y que será un ejercicio de largo aliento, porque finalmente aquí tenemos que montarnos todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por este recuento de esta cultura que siempre se está actualizando, que siempre está convocando a los ciudadanos y a las nuevas generaciones. La cultura ciudadana transforma la movilidad en convivencia, cuando las personas reconocen el valor del sistema y el papel de los demás. Cada viaje puede convertirse en una práctica de respeto, confianza y corresponsabilidad. Dando continuidad a este encuentro, entonces voy a invitar a Paula Andrea Álvarez Gómez. Es profesional de educación vial del Distrito de Medellín,
Paula es trabajadora social de la Universidad de Antioquia y especialista en gestión del talento humano y la productividad de la Universidad de Medellín. Ha trabajado desde hace algunos años en la Secretaría de Movilidad del Distrito, acompañando los procesos de pedagogía para la movilidad e impulsando esas estrategias que lo que promueven es la convivencia, el respeto por la vida en la vía y la construcción de esos territorios para que sean más seguros y conscientes para todos. Paula, bienvenida. Bueno, buenos días para todos y todas. Agradecer la participación de quienes están acá y quienes nos podrán ver un poco más adelante. Y adicional, la invitación de la institución educativa Pascual Bravo para poder estar aquí y contarles un poco qué venimos haciendo desde el distrito en temas de movilidad y en temas de transformación cultural. El equipo de transformación cultural es el equipo encargado de hacer todo el proceso pedagógico y cultural en temas de movilidad y de seguridad vial en el distrito. Pero yo quiero iniciar contando la antítesis del tema cultural, ¿cierto? Porque sin, desafortunadamente, los datos que les voy a compartir parten de la información que tenemos desde el distrito para poder hacer acciones pedagógicas y culturales en torno a la seguridad vial. Y esto tiene que ver con las cifras de siniestralidad y mortalidad que tenemos en Medellín. Entonces les voy a compartir las cifras que tenemos en el primer semestre del 2026. Estas cifras tienen corte al 30 de junio. Y son cifras bastante desafortunadas. En el primer semestre de este año llevábamos hasta el 30 de julio 140 fallecidos y en solo un mes llegamos a la cifra de 186 fallecidos hasta el día de ayer. Es lamentable, llevamos 15 muertos más que en el 2025 al mismo corte. Y esto hace que también pues el tema de cultura tengamos que verlo de una manera bastante diferente y un poco más profunda, porque no se trata solamente del tema cultural, sino algo que mencionaba ahorita también Adriana, y es tema del contexto, cómo el contexto facilita o imposibilita el tema comportamental en los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos entonces el actor vial que más muere, y lo decía Adriana ahorita, es el motociclista. Desafortunadamente, nuestros motociclistas hoy por hoy son la población más vulnerable y sigue los peatones. Tenemos una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de 5.3 y llevábamos hasta el 30 de junio 88 días sin muertes. En esta parte vemos como el histórico de cada año y vemos como el año pasado en la misma corte llevábamos 138 fallecidos y este año al 30 de junio llevábamos 140. Como les digo, el mes de julio fue el mes, yo creo que más difícil en temas de seguridad vial en la ciudad. Fue un mes bastante complejo, muy triste, muchísimos fallecidos. Llegamos a tener en el mes de julio aproximadamente 25 fallecidos en el mes. No, perdón, habíamos llegado al 30 de julio con el promedio de un muerto diario, o sea que 30 muertos aproximadamente en el mes de julio. Con el tema de mes a mes de 2026 versus 2025, pues digamos lo que hay unos meses un poco más complejos. El mes de abril, por ejemplo, fue uno de los meses más altos, pero ya con la cifra que tengamos y que carguemos de julio va a ser el mes más alto en temas de mortalidad. Con el tema de modos de viaje, en temas de mortalidad, tenemos que el motociclista, como les decía ahorita, es el actor vial que más fallece. De los 140 fallecidos al mes de junio, teníamos 75 motociclistas, esto es casi el 50% de la población que fallece. 58 caminata, bicicleta 4, automóvil 2 fallecidos y microbús 1 fallecido. ¿Cuáles son las interacciones? Es decir, ¿en quién colisiona con quién? Tenemos entonces el motociclista, la gran mayoría, 30 de los 75 fallecidos mueren contra objeto fijo. Es decir, hoy por hoy se están matando solos, ¿cierto? Y ahorita les hablo de un poco más en temas de comportamiento, cuáles son los factores que influyen
muchísimo en el tema de la mortalidad o la siniestralidad. 12 contra camión, 11 motocicleta, entre motociclistas, hay también mucha interacción que genera fallecimiento, y automóvil 9. En el tema de caminata, tenemos entonces que la mayor interacción que genera mortalidad es el peatón con motociclista. Es decir, los motociclistas en este momento nos están aportando más o menos el 50% de los peatones fallecidos. O sea, la interacción entre peatón y moto es fatal. Y a un automóvil, 15 personas de los 58 fallecidos. Tenemos entonces unas comunas críticas en las cuales se identifica la mayor cantidad de mortalidad en el distrito. Y tenemos que la Candelaria, todo lo que es comuna 10, representa 26 de los 140 fallecidos, 26 muertos. El año pasado teníamos 30. Hicimos, pues, hubo una reducción de 4 personas salvadas, por decirlo así, con respecto al año pasado. Y hay una comuna que está bastante crítica en este momento, que es Castilla, ¿cierto? Castilla se ha convertido en una comuna que hasta está igualando a la comuna 10, teniendo en cuenta que la comuna 10 tiene mayor cantidad de interacciones diarias y mayor cantidad de flujo vehicular. Pero también hay que entender que Castilla está atravesado por la 64C, por la 65 y por la paralela. Entonces son 3 vías bastante complejas en términos de siniestralidad, en términos también de velocidades. Después sigue Laureles Estadio y Robledo, digamos lo que ese son, y Guayabal son como el top, ahí están el top pues como de comunas con mayor riesgo en temas de mortalidad. Y en los corredores tenemos Autopista Norte, que si bien es uno de los corredores que fue el primero en hacer gestión de velocidad en el distrito, fue el primer corredor vial que se disminuyó la velocidad a 50 kilómetros, es el que en este momento más aporta cantidad de fallecidos. Autopista Norte tenemos la paralela con 5 fallecidos, la 80 que también tiene en este momento un tema de gestión de velocidad que se viene socializando y se viene implementando aproximadamente hace 3 años. La Avenida Colombia, que es un nuevo corredor. Este corredor antes no estaba dentro de los corredores más riesgosos que tenemos en el distrito. La Avenida Regional, Túnel de Occidente, en este momento Robledo, que Robledo está encabezando, tiene que ver también con la 4.1. La subida hacia Occidente se ha convertido en una vía bastante riesgosa, sobre todo para los motociclistas. Entonces, quiero mostrarles este panorama porque de alguna manera esto empieza a generarnos muchísimas preguntas en temas de la cultura, ¿cierto? De cómo nos comportamos en la ciudad y qué tanto la incultura vial nos lleva a estas cifras. Porque esto acá se los estoy mostrando como un dato frío, pero esto hay que empezarlo a relacionar con un tema bastante complejo y es la pérdida de capacidad, la pérdida de vidas humanas, esto que implica para la ciudadanía, que implica para la nación, que cada día aumenten más los fallecimientos en siniestros viales, inclusive estamos muy por encima de los fallecimientos en temas de seguridad, ¿cierto? Por temas de orden público. Ya se convirtió en un problema de salud pública el tema de la siniestralidad. La franja horaria en que más ocurre pues es como muy relativo, pero tenemos pues como unos picos bastante altos. Puede ser en mediodía. El mediodía es como una de las horas en que más fallecen. También llegando pues como un poco de 6 a 8 de la mañana. También es un horario crítico y de las 21 a las 23 horas. También es un horario en el que más fallecen los actores viales. Días de la semana, hay unos días muy por debajo que es los miércoles, o sea, los miércoles casi no hay asuntos que tengan que ver con implicaciones con la mortalidad, pero los sábados sube muchísimo la mortalidad, digamos lo que también esto está asociado a la cantidad de vehículos que tenemos circulando en la ciudad, ¿cierto? Entonces eso hace que aumente más el riesgo. Y también está asociado a factores también de consumo de sustancias, ¿cierto? Tenemos también que los lunes es un día también bastante crítico para la ciudad, o sea, empezamos semana bastante
bastante llenos como de afán, ¿cierto? Como de querer llegar rápidamente a nuestros lugares. Y acá algo importante que lo empezó a mencionar ahorita Adriana, y es el tema de género, ¿cierto? Acá se evidencia el tema de cuidado que tienen biológicamente o tenemos biológicamente integradas las mujeres. Y los hombres, de esos 140 fallecidos, 108 eran hombres. Mire que es aproximadamente el 80% de los fallecidos. Y mujeres 32. Y ahí hay que hacer también un análisis que esas 32 fallecidas mujeres, muchas van en calidad de acompañante de moto, ¿cierto? Entonces fallecen porque están acompañando o están en una o montando en una moto en una aplicación o están con su compañero, con su compañera, hijo, hija, papá. Entonces, mire que el tema de género acá es bastante importante y eso hace parte también de una de las factores en el tema de comportamiento. En el rango etario, tenemos entonces que la población productiva es quien más fallece en siniestros viales, de 18 a 28 años, de 29 a 59, son los años en que más tenemos cantidad de fallecidos por siniestros viales. La gran mayoría de personas de 60 o más años, casi todos son en calidad de peatones y como les decía ahorita, en interacción con motociclistas. ¿Por qué les muestro estas cifras? Y es porque es importante también empezar a identificar y a no normalizarlo. Siempre o anteriormente se decía, falleció en un siniestro vial, ¿cierto? Así le tocaba morir. Pues no, así no nos toca morir. Todas las muertes por siniestros viales son evitables. Absolutamente todas. Si bien estamos atravesados por el error humano en ningún momento debe cobrarnos la vida. Entonces ahí entramos con ese factor humano detrás del dato, ¿cierto? Cada cifra es una decisión humana. O sea, cada cifra, cada siniestro, cada muerto que tenemos en Medellín o en el área metropolitana hace parte de una decisión que tomaron unas personas que estaban interactuando en una vía. ¿Cierto? Cada segundo estamos tomando decisiones. Entonces también es pensar qué decisiones estamos tomando. No es solamente un dato frío, sino que es empezar a mirarnos hacia adentro y decir cuáles son las decisiones que yo estoy tomando en la vía desde que salgo de mi casa. Ni siquiera es cuando estoy montada en el vehículo, en la moto, en el bus, si estoy haciendo mi operación. Es qué decisión estoy tomando y cómo me estoy haciendo consciente de ejercer esa actividad que es una de las más riesgosas, es la práctica más riesgosa que hay. La calle es un escenario de interacción social. Todo el tiempo nos estamos encontrando con una cantidad de actores viales en la calle. Y eso implica que yo pueda ser víctima de una decisión mal tomada de otro, ¿cierto? Pero siempre tengo que estar también pendiente de cuáles son esos movimientos que se dan en mi alrededor. La siniestralidad no es accidental, es netamente conductual. No es un accidente, por eso nosotros desde la Secretaría de Movilidad no llamamos accidente, le decimos siniestro o incidente, porque un accidente es algo que es inevitable. Y para nosotros los siniestros viales son completamente evitables. Presión del entorno. Y aquí voy un poco al tema de los carriles y la interacción que tienen los operadores de los buses de MetroPlus, por ejemplo, en un carril exclusivo, y lo pongo entre comillas, y es cuál es la presión que tiene un motociclista frente a un taco, ver un carril despejado y decir, a mí no me va a pasar nada. ¿Cierto? Y ahí eso lleva a una distorsión cognitiva y es, todos creemos que no nos va a pasar. Y me voy a lo que nos pasó desafortunadamente esta semana, de lo que está pasando en el país, un terremoto, algo completamente inesperado, pero nosotros siempre pensamos que eso le pasa a otros, eso no nos pasa a nosotros. Y eso mismo pasa con el tema de los siniestros viales, eso le pasa a los demás. Eso sale en el Cubo, eso sale en el Colombiano, eso sale en Prensa Paisa, pero eso es allá, eso le pasa a los demás, eso no me pasa a mí, eso no me atraviesa. Entonces ahí hay una distorsión de creerme el poderoso, el inmortal o la poderosa y la inmortal, que no me va a pasar absolutamente nada en la vía y que siempre voy a tener la posibilidad
de salir del riesgo. Es decir, yo como motociclista me meto al carril exclusivo del Metro Plus y yo en un momentico salgo. Y en un momentico el operador del bus va a tener la capacidad de frenado. No hacemos un análisis del tema de peso, de masa, no hacemos un análisis del tema de capacidad de frenado que tiene el otro. Simplemente digo, yo por ahí puedo, ¿cierto? Y hacemos una normalización de la conducta de riesgo. Entonces decimos, eso es normal. Y como decía ahorita Adriana, para donde va Vicente, va la gente. Si el motociclista de adelante se metió por el carril exclusivo, yo también puedo. Si a él no le pasó nada, a mí tampoco. Y empezamos a normalizar un montón de conductas que no son normales. Y desafortunadamente, los que estamos como, digámoslo así, como televidentes de las acciones de los otros, no hacemos una sanción social. Y nos quedamos simplemente mirando como si eso fuera una conducta absolutamente normal. Y no es normal. Esto genera esa cantidad de cifras que les mostraba ahorita. Factores que influyen en el comportamiento. Ahorita lo decían las compañeras expositoras, el tema de la cultura, ¿cierto? Y tratando de no estigmatizar, como decía ahorita las compañeras, pues identificamos que en Medellín tenemos una conducta o una cultura bastante arraigada y que viene desde años anteriores y tiene que ver también con una cultura del narcotráfico, con una cultura del ser más poderoso, del ser más vivo, que eso está muy arriesgado a la cultura paisa, ¿cierto? Una cultura del ser más berraco, del emprendedor, pero eso también, ¿qué tanto es bueno? O sea, ¿qué tanto es esa cultura de yo soy el vivo, de yo me puedo pasar la norma y no pasa nada, de yo me puedo meter por el carril y no pasa nada, ¿cierto? Ese de yo soy súper vivo, yo soy súper teso. Entonces esa cultura hace que empecemos a hacer esa normalización. Ah, no, normal, es que soy el súper teso. Entonces las muchachas se le montan a la moto al más súper teso, porque eso ha dado estatus. Desafortunadamente aquí ese tema lo normalizamos hasta el punto de que da estatus. Entonces tenemos también un tema de perspectiva de género. Los hombres tienen menos percepción de riesgo o una percepción de riesgo diferente al de las mujeres, ¿cierto? Y eso inclusive es biológico. Las mujeres de por sí somos mujeres cuidadoras. Eso hace, como decía Adriana, que utilicemos más el transporte público, que nos arriesguemos menos a utilizar medios alternativos de movilidad, como son las scooter, como son las patinetas, las motos eléctricas, la bicicleta, o que nos arriesguemos a usar la moto, ¿cierto? Entonces, digamos lo que es del tema también biológico y es del tema de cómo hemos concebido el tema de género en nuestra ciudad, pues se marca muchísimo esa distancia y mire que ahorita veíamos el 80% de los fallecidos son hombres. Y si vamos a temas de salud mental, si vamos a temas de suicidio, si vamos a relacionarlo eso con otros temas, pues digamos lo que también estamos en la misma línea. Y ahí hacemos un llamado también a los hombres y es, venga, también revisemos esas actitudes y esos comportamientos que estamos teniendo, que no nos hacen más hombres, nos hacen más vulnerables, ¿cierto? El tema de acceso educativo. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Movilidad un centro de orientación a víctimas y hacemos el análisis de cuáles son las características de las personas que fallecieron, ¿cierto? Porque eso nos da a nosotros otra mirada diferente al análisis que tenemos de los puntos de siniestralidad. Entonces, cuando analizamos esa información y empezamos a caracterizar las personas fallecidas en siniestros viales, identificamos que más del 80% de las personas fallecidas llegaron, si mucho, a tener un nivel escolar de bachillerato, ¿cierto? Entonces eso hace que también ese acceso educativo, esa capacidad o esa poca capacidad que se tiene de acceso a la educación o esa necesidad de salir a trabajar para poder sobrevivir, hace que también seamos más vulnerables a temas conductuales que nos llevan a tener algún tema de siniestros viales. Factores económicos. Digamos lo que la pandemia nos dejó muchos aprendizajes, pero también nos dejó una problemática y es el tema de la gran cantidad de domiciliarios que tenemos en la ciudad y la gran cantidad de aplicaciones que tenemos para movernos.
y eso hace que aumente el riesgo. La cantidad de parque automotor ha subido abruptamente desde pandemia hasta ahora. La cantidad de motos que hay en este momento rodando por la ciudad es impresionante, pero tampoco sube la capacidad, que tiene el distrito para hacer control, ¿cierto? No tenemos la capacidad, no somos suficientes, desafortunadamente, para poder hacer control a todas estas cosas que se nos están viniendo ahora con la cantidad de motociclistas que tenemos. Entonces, ese tema de los domiciliarios, hace que aumente más la cantidad de interacciones fatales en la ciudad. El tema de salud mental, fundamental. Muchas gracias. Sí, está bien. Fundamental el tema de salud mental y es, mire, nosotros cuando salimos a conducir o cuando salimos en calidad de peatones, salimos con todas las cargas, con todas las problemáticas, con la deuda que tengo, con la discusión que tuve con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, mi hija, con ese problema que tuve con mi pareja. Salí con todo lo que tengo que hacer en la oficina, en el trabajo, y salimos pensando en todo menos en ese momento preciso en el que estoy conduciendo, caminando o haciendo la actividad que me lleva de un lugar a otro. Desafortunadamente, eso tiene muchas implicaciones, porque es que una sola distracción en la vía me cuesta la vida. En solo un minuto que yo esté mirando el celular, los medios tecnológicos también han hecho que nuestra mente esté en otro lugar, menos en el que debe estar. Entonces, el tema de salud mental es bastante complejo y todavía me preocupa más, pues esto ya ha sido una preocupación personal, y es con la cantidad de diagnósticos que tenemos en este momento con temas de salud mental, no solamente en adultos, sino también en niños y niñas que ya van a salir a ser unos actores viales, que van a conducir una moto, que van a conducir un vehículo, con temas de déficit de atención, con temas de autismo, que está creciendo cada día más el tema de estos diagnósticos. ¿Cómo va a subir entonces el tema de la siniestralidad? ¿Cierto? El tema de salud mental es bastante complejo y aporta muchísimo también el tema comportamental. Control endógeno y exógeno. ¿Qué quiere decir eso? Vea, las personas nos tienen que controlar, desafortunadamente, porque el autocontrol es bastante limitado. O sea, esa capacidad que tengo yo de autorregularme es bastante limitada. Entonces hay muchas comunidades que nos piden casi que, venga, es que usted tiene que tener un agente de tránsito acá todo el tiempo. No podemos, ¿cierto? Entonces aquí el trabajo es cómo empezamos a generarle la conciencia a las personas de que tienen que hacer el autocontrol. Y que de alguna manera los otros ciudadanos, al ser corresponsables, también tenemos que hacer una sanción social. Porque si seguimos normalizando comportamientos, pues entonces no estamos haciendo sanción social. ¿Y cuál es la sanción social? Que al otro le dé penita. Que al otro le dé penita hacer lo que está haciendo. Porque esa es la única forma que tenemos de hacer control también. O sea, nosotros como ciudadanos y ciudadanos en nuestra corresponsabilidad también tenemos que hacer control. Percepción de riesgo. Lo que les decía ahorita, las personas pensamos que no nos va a pasar nada. Hay una baja percepción de riesgo, sobre todo en la población juvenil, que tiene que ver también con un aspecto de maduración de la parte prefrontal del cerebro, ¿cierto? Es un factor biológico que se demora muchísimo en madurarse, inclusive puede llegar hasta los 32 años para la maduración del lóbulo prefrontal, y que eso tiene que ver también con las percepciones de riesgo, ¿cierto? Entonces digo, a mí no me va a pasar nada, yo quiero la adrenalina, busco situaciones de riesgo, ¿cierto? La búsqueda de todo el tiempo estar al límite, y eso tiene que ver también con factores emocionales o muchas veces digo yo, con esos motociclistas que fallecen contra un objeto fijo, es que tanto hay un suicidio inconsciente. Todo esto hace parte y el tema traje aquí el tema del sistema seguro de movilidad porque siempre le echamos la culpa también al comportamiento y decimos es que todo el tema de movilidad está, el factor primordial es el comportamiento y no, ¿cierto?
hay una cantidad de cosas. El comportamiento solamente es uno de los eslabones que tenemos dentro del tema de seguridad vial. Entonces, este es el sistema seguro. Entonces tenemos primero las velocidades seguras, incluye pues como estos factores, vehículos seguros. Las velocidades seguras es poder establecer en las ciudades velocidades acorde a que nos den tiempo de hacer una reacción frente a un imprevisto, ¿cierto? Eso significa que en este momento Colombia tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora como velocidad máxima, exceptuando algunas carreteras y exceptuando obviamente algunos lugares, por ejemplo, como sitios donde hay instituciones educativas, que es a 30 kilómetros. El tema de vehículos seguros es cómo se controla también el tema vehicular, cómo está el tema de mantenimiento de los vehículos, ¿cierto? Y eso hace parte también de todo el sistema que desde la operación se tiene que controlar. Infraestructura vial segura. Y a este tema de infraestructura segura también voy un poco más al tema del entorno. Y es que las personas nos movemos o nos comportamos de acuerdo al entorno. Ahorita lo decía Adriana, con la teoría de las ventanas rotas. Muchas veces, con solo un cambio de infraestructura, se modela el comportamiento. ¿Cierto? Entonces, muchas veces, estos cambios de infraestructura son fundamentales para que las personas empiecen a tener comportamientos diferentes. Y hay algo que un ingeniero que trabaja en la Secretaría de Movilidad nos decía, es que la gente no es imprudente. Las personas no son imprudentes. Las personas son inteligentes. Porque la inteligencia es buscar soluciones rápidas a los problemas. Entonces, una solución rápida a un problema es, por ejemplo, yo meterme por un carril exclusivo de MetroPlus. Tengo afán. Voy a llegar tarde. Mi inteligencia me dice que debo buscar una solución. ¿Cierto? Entonces yo me meto. Muchas veces vemos también algo que se llaman líneas de deseo. Y líneas de deseo son, por ahí no hay un andén, por ahí no hay un cruce con una cebra, pero sí vemos que todo el mundo se mete por ahí. Ni sé qué es eso. Eso es una línea de deseo. Y es un lugar por el de las personas acortan distancias para poder llegar más rápido de un lugar a otro. Entonces hay un asunto muy teso porque uno habla imprudencia, inteligencia, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo empezar también a trabajar en que esa búsqueda de soluciones sean dadas desde la infraestructura, ¿cierto? O sea, que la infraestructura sea pensada para el ciudadano, que la infraestructura sea pensada para guardar la vida del ciudadano, que las vías sean pensadas para que ninguna muerte ocurra, ¿cierto? Pero desafortunadamente apenas estamos haciendo ese cambio. Comportamientos seguros, cumplimiento de normas de seguridad vial, el tema de la norma, y atención integral a víctimas, y en el centro está el tema de gobernanza y gestión del conocimiento. ¿Cuál es el modelo? Trabajamos bajo un modelo de cultura ciudadana que tiene unos componentes claves, reglas compartidas, es decir, tenemos que tener unas normas compartidas, los cuales todos cumplamos, un tema de corresponsabilidad, y es que todas las decisiones que yo tome afectan al otro, ¿cierto? Entonces tengo que pensar siempre en qué decisión estoy tomando, lo que les decía ahorita, no es solo una cifra, es una decisión. ¿Qué decisión tomo que me afecta a mí o está afectando al otro? El tema de la regulación social, ¿cómo estamos haciendo sanción social a los comportamientos del otro o lo estamos normalizando? Las personas dejamos de hacer ciertos comportamientos por ser aceptados, ¿cierto? Entonces yo digo, yo quiero pertenecer a, yo quiero ser aceptado por, y de acuerdo a eso me comporto. Pero si yo no estoy teniendo un comportamiento en el cual, digámoslo, tengo un rechazo social, eso hace que mi comportamiento se pueda modificar. Ahorita, confianza y diálogo tiene que ver, es cómo solucionamos también los problemas, porque se nos dan muchísimas situaciones ¿cómo se llama esto? Dificultades para tener una vida compartida en la vía, ¿cierto? Y es primero yo.
primero yo, entonces tengo problemas con el otro porque este se me metió, porque yo no sé qué, entonces siempre primero yo. Y ese es un tema de confiar en el otro y dialogar y solucionar los problemas de otra manera. El equipo de transformación cultural entonces nace para solucionar esas situaciones de comportamiento, digamos lo que no solucionar, sino aportar a los temas de comportamiento. Tenemos diferentes estrategias, tenemos 6 estrategias, trabajamos en el sector educativo desde primera infancia hasta el sector de educación superior. Tenemos en el sector empresarial todo lo que es el acompañamiento a los planes estratégicos de seguridad vial de las empresas comerciales y hacemos sensibilización a los colaboradores de las empresas. Tenemos movilidad segura en entorno virtual lo mismo, o mixto, hacemos actividades virtuales o mixtas en unos cursos que tenemos montados para las personas que son amonestadas con un comparendo pedagógico. Y tenemos para usuarios de motocicleta, que esta, digamos, lo que es una de las acciones o de las estrategias más nuevas que tenemos, precisamente para empezar a sensibilizar a los motociclistas, que es el actor más vulnerable que tenemos en este momento. Hacemos puntos pedagógicos en vía, trabajamos con empresas que usan la moto como medio de transporte. Y el diálogo ciudadano para la movilidad segura es ese contacto directo que tenemos en la vía, entonces estamos en diferentes vías de la ciudad haciendo actividades pedagógicas y artísticas que nos permitan sensibilizar a la ciudadanía frente a temas de seguridad vial. ¿Cómo hacemos la priorización de acciones? Las hacemos de acuerdo a esos sitios de mortalidad, es decir, enfocamos nuestras acciones en esos puntos de mortalidad que ahorita les mostraba, en esas comunas que hoy por hoy nos muestran mayores índices de siniestralidad, y hacemos todas unas actividades con enfoque de cultura ciudadana, enfoque pedagógico y artístico para poder llegar a la ciudadanía con unos procesos de sensibilización claros. Trabajamos con el tema de comparendos, es decir, cuáles son las comunas que más comparendos y cuáles son esas conductas que generan mayor cantidad de comparendos, que casi siempre son las mismas que nos generan mortalidad. O sea, las mismas comunas en donde se genera mayor cantidad de comparendos son las mismas que nos generan la cantidad de mortalidad. Y otras comunas que tienen que ver con la proveniencia de las víctimas, y es que queremos llegar a esos lugares de donde viven las personas que más fallecen, porque eso nos está dando una muestra que en esas comunidades está pasando algo, ¿cierto? Y que hay un asunto cultural que hay que trabajar de base. Entonces llegamos a esas comunas con ferias itinerantes donde tenemos diferentes experiencias en temas de seguridad vial para sensibilizar a los ciudadanos. Y por último, y no menos importante, nuestra campaña Te Queremos Vivo es la campaña que desde esta administración se viene trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad vial, y tiene que ver, su propósito principal es empezar a hablar sobre el tema de percepción de riesgo, ¿cierto? Cómo los actores viales pueden empezar a hablar o a entender el tema de percepción de riesgo. Con este tenemos unos personajes que seguramente ustedes ya lo conocen. Acá les tengo la primicia, que todavía no se ha hecho el lanzamiento. Casimiro Calle, que es el peatón. Y estos personajes no son solo un personaje. En realidad, cada personaje encarna un comportamiento. Un comportamiento que ustedes y yo tenemos en la movilidad, ¿cierto? Todos somos Jonaleta, es decir, el que alega, el que se mete entre las motos, el que se cree el superpoderoso. Tenemos a la imprudencia. ¿Cuántas no nos maquillamos en el carro? ¿Cuántas no usamos el celular y cuántos, así sea una mujer, cuántos no utilizamos el celular en el carro? A muchos hombres los he visto inclusive afeitándose en el carro. Juan Visaje, ¿cierto? Que es el que decimos es el más visajoso, el que no le da paso a nadie, ¿cierto? El que se cree el más chacho. Garrafael, que es aquel tío o tía que conduce y no, yo estoy súper bien, la moto me lleva, ¿cierto? Nestorbo, dígame, ¿quién no ha sido Nestorbo? Todos en algún momento hemos sido Nestorbo. Es que solo me demoro 5 minutos. Porque tenemos todas las excusas. Entonces, esto no son solo personajes, en realidad son comportamientos que tenemos todos y todas. No queremos encasillarlo en que son personajes específicos, yo creo que todos tenemos eso. Y Casimiro Calle,
que para mí es el personaje más lindo que va a tener la campaña, es el peatón y lo quisimos hacer un adulto mayor, porque digamos lo que, si bien el peatón tiene prioridad, queremos sensibilizar a los otros actores viales frente al cuidado de las personas mayores en la vía, ¿cierto? Pero también los peatones adultos mayores son tercos, ¿cierto? Entonces yo por acá siempre paso y no me pasa nada. Es que yo por qué voy a correr, que me pague si me atropella, ¿cierto? Entonces queremos con estos personajes, pues estamos en la primera fase para el próximo año, seguramente estos personajes ya nos dejarán un mensaje positivo frente al tema de comportamiento ciudadano, porque la idea no es dejarlos en los malos comportamientos, sino que ellos empiecen a trasladar unos mensajes de buen comportamiento a los ciudadanos y las ciudadanas, y esa fase empezará el próximo año. Una vez hayamos terminado, pues como con, todavía nos falta un personaje que es el ciclista, ese sí no se los traje hoy, este solo lo conocen ustedes. Espero pues como que haya sido clara la intervención. Acá lo importante en el tema de comportamiento es pensar que está en juego la vida, ¿cierto? Porque no es un comportamiento cualquiera, es un comportamiento que me genera riesgo. Es pensar que alguien en la casa me espera, que alguien está siempre esperando que regresemos. Es pensar en nuestros sueños, pensar en que de nuestras decisiones depende el futuro de nuestras familias, que así tenga un gatico, una mascota, un perrito en la casa, va a estar esperándonos. Entonces el tema de comportamiento va más allá simplemente de hacer un análisis, sino también de tomar decisiones que no nos cuesten la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Cada decisión individual puede proteger o poner en riesgo a muchas personas. Por eso educar también es fortalecer la capacidad colectiva de anticiparnos y de cuidarnos. Tenemos una persona que tiene acá una pregunta para que pueda entonces dirigirse a nuestras invitadas para que nos den respuestas a esa inquietud. Bueno, es que me llama mucho la atención el tema de la sanción social. Estamos esperando que el ciudadano que esté alrededor de nosotros genere una sanción social. De hecho, en nuestro sistema se da. Pero está ocurriendo otra cosa que genera mucha violencia, que de acuerdo a esa sanción social, cuando alguien le dice a alguien o le hace un reclamo, muchas veces la otra persona no le da pena, como decimos, sino que se altera más y empieza a agredir el otro actor vial. Nos sucede a nosotros con los conductores que se alteran también, y muchas veces, pues últimamente hemos tenido casos de personas que digamos los que anímicamente se alteran demasiado. Entonces ya dicen, yo no me voy a dejar del otro. ¿Y qué pasa en la vía? ¿Qué pasa en la vía cuando si supuestamente una persona comete un error, como lo hemos visto en muchos casos, que va y le toca el espejo al otro, o simplemente, o la moto le rayó el carro a la persona y le tira el carro encima? Entonces ya tenemos lesiones personales, inclusive pues han habido fallecidos por ese tipo de violencia, que diría yo pues que eso es generado también primero por la intolerancia y por la falta de controles. De acuerdo a eso, ¿qué estadística tienen sobre eso y qué manejo se le está dando a esa situación? Bueno, para responder como un poco la pregunta es aclarar que el tema de sanción social, y cuando hablo de sanción social, no significa generar confrontación, ¿cierto? En ningún momento la sanción social habla de generación de confrontación, porque depende de cómo yo haga esa sanción, es que voy a recibir la respuesta del otro. Y voy a poner un ejemplo de algo que me pasó hace poco, y es que yo estaba esperando pasar un semáforo y había un señor adelante de mí, estaba fumando y tiró el cigarrillo al piso. Las personas que fuman a veces creen que el cigarrillo no es basura. Entonces yo simplemente le dije, señor, se le cayó el cigarrillo. El señor me miró y me dijo, no, 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 no. Pero inmediatamente agachó la cabeza y yo dije, pues
O sea, no generé confrontación porque no le dije de manera grosera, no le dije nada, pero sí que se diera cuenta que eso no era un acto que estaba normalizado, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero decir es no normalizar comportamientos, porque a veces los normalizamos y hasta los aplaudimos, ¿cierto? Y hasta nos hacemos cómplices de ese mal comportamiento. Y cuando digo cómplices, y hago ahí un llamado también a las mujeres, muchas mujeres son cómplices del mal comportamiento de su pareja, ¿cierto? Entonces el motociclista que se metió por el andén iba con la novia atrás y la novia no le dijo nada, no pasó nada, ¿cierto? Es completamente normalizado porque él es muy berraco y me va a llevar temprano al trabajo. Entonces, digamos lo que a eso me refiero con el tema de sanción social. ¿Qué se está haciendo? Desafortunadamente, ese tema de violencia, que tiene que ver con temas de violencia vial, no pasan a ser como medidos, por decirlo así, por la Secretaría de Movilidad, sino que ya hace parte como de un tema de seguridad, ¿cierto? De seguridad personal. Entonces esto ya hace parte de un tema que es remitido al 123 y a la Secretaría de Seguridad y son ellos quienes nos dan algún reporte como en temas de eso. Hace poco que estuve en una reunión con Secretaría de Seguridad, pues digamos lo que ha aumentado muchísimo el tema de violencia vial relacionado con acciones que tienen que ver con la movilidad, pero que si no hace parte de un siniestro, de un choque, algo que sea atendido por un agente, desafortunadamente a nosotros se nos pierde como la ruta o esa cadena de información. Pero esto sí es atendido por temas de seguridad, porque ya hace parte de un tema de seguridad personal. Yo quisiera complementar con algo y lo mencionaba hace un momento. Somos personas que nos encontramos en unos mismos espacios y extrapolando el tema de lo que pasa en la vía a lo que pasa en el sistema, ¿cierto? Este llamado a la sanción social es demasiado importante y en el metro ocurre con más frecuencia de la que nos imaginamos. Ingresa una mujer embarazada e inmediatamente los que se hacen los locos en la silla, que son muchos, ¿cierto? Locos y locas, hay los usuarios que siempre están diciendo quién le cede el puesto a la señora. Eso es una forma de sanción social sin agresividad, porque le está haciendo la invitación al otro a tener un comportamiento distinto y a ser consciente de lo que está pasando en su entorno, que posiblemente se está haciendo ahí el loquito, ¿cierto? Para no hacerlo. Entonces son las formas realmente en cómo nos relacionamos con el otro, porque finalmente también allí, también lo mencionaba hace un momento, todos aportamos un granito de arena en que vivamos un poquito mejor. Bueno, la verdad es que no soy social, yo soy ingeniera, pero realmente en lo que uno vive, en la vía, en lo que uno pasa, yo soy usuaria de moto, de hecho, y es curioso pues todo lo que comentan y a mí me han pasado muchas situaciones respecto a estorba, respecto a por qué te pasas por la mitad o muchas veces uno trata de cumplir la norma y no lo dejan. Yo siempre he visto las situaciones como una forma de solución más empática. Yo siempre invito a ser muy empático con el otro, a ponerse en esa situación de qué le estará pasando. Tiene su mamá enferma, no sé, se le murió su perrito, su gatico, le pasó algo en el trabajo o de pronto perdió su trabajo. Son situaciones que lo ponen a uno en una condición conductual sesgada. O sea, y uno no sabe cómo reaccionar. Y si se le presenta el mínimo estímulo, uno reacciona y posiblemente sea la peor reacción. Entonces, cuando a mí me pasan cosas así en la vía, pues yo procuro ser muy empática. Eh, la persona se está, digámoslo así, desahogando. De pronto un poco de escuchar en ese punto y muchas veces me ha tocado parar, bajarme de la moto porque un carro me agredió, pues uno piensa que va a ir a pelear o algo así y resultan llorando. Y uno resulta como en un momento de, bueno, te escucho. O sea, escuchémonos porque a veces uno no tiene ni con quién hablar. Hay gente que es muy sola y no tiene a quién compartirle sus dolencias. Entonces, realmente de eso de la sanción social no lo veo más como un enfrentarlo, sino un acompañarlo.
¿sí? Uno ser parte de esa solución, de no solo que nos afecta la movilidad, sino también como personas que habitamos ese entorno, de reconocer que el otro también siente, es un ser sintiente como nosotros, tiene sus dificultades y esperar que de pronto el otro también en algún momento de nuestras imprudencias sea igual. Entonces recuerde que lo que uno da, recibe. Si uno es empático, si uno se sienta y escucha de pronto la dificultad de alguien, sé que todos tenemos prisa, pero 10 minutos no son tiempo realmente si logramos salvar una vida en la vía. Si de pronto solo escuchar una palabra de alguien que está dolido, pues puede llegar a solucionar un problema grande. O incluso una palabra que uno le diga, todo está bien, eso le arregla la vida a cualquiera. Entonces, pues por parte de eso, yo invito a que seamos un poco empáticos de escuchar al otro y realmente tratar de mirar que el otro está haciendo las cosas de pronto no necesariamente porque lo quiere hacer, simplemente la vida es así. Para cerrar, la profe Alejandra se adelantó a la pregunta. Ah, ¿Qué mensaje quisieran cada una de ustedes que las personas que ven este encuentro lleven a la vida diaria? De lo que dijeron, ¿qué creen que es muy primordial y que lo pongamos como en el día a día, que realmente lo podamos desarrollar y que sabemos que cualquiera lo puede hacer? Digámoslo que esa pregunta va a ir muy y van a decir, pero pues, ¿qué es ese consejo, cierto? Va muy enfocada a revisarse, ¿cierto? Y lo hablo, los operadores de las líneas de metro y cualquier conductor o conductora, inclusive nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestros vehículos, o así seamos peatones, tenemos la costumbre de hacer una revisión básica del vehículo, ¿cierto? De que los espejos estén bien ubicados, de que el aceite, de que las llantas, ¿cierto? Y eso es muy importante, pero también aún más importante es revisarnos cómo estamos nosotros, cómo estoy yo antes de salir, si yo estoy llena de ira, llena de tristeza, tomar decisiones acorde a cómo me siento, ¿cierto? Si yo no me siento en condiciones de salir a conducir porque sé que me están llamando del trabajo, tengo que responder una cosa, coja taxi, ¿cierto? Coja servicio público. Si yo estoy muy eufórica porque estoy muy alegre por cualquier situación, también llama a alguien que te acompañe o no conduzcas, ¿cierto? Hay estados en los que es mejor no realizar ciertas actividades. Entonces a eso voy, es revisarse todos los días cómo estoy emocionalmente, cómo me siento hoy, porque de eso depende mucho de cómo voy a salir a la calle. Entonces, ¿cómo voy a salir a la calle a ejercer una actividad peligrosa? ¿Cómo voy a reaccionar frente a las situaciones que le pasan al otro? Y ahí voy a lo que decía Alejandra. Si alguien me movió el retrovisor, si alguien, no sé, me chocó, ¿cómo voy a reaccionar yo frente a esa situación que está ocurriendo? Eso depende mucho de cómo está mi estado de ánimo en ese momento. Si yo salí lleno de tristeza o lleno de rabia, seguramente esa va a ser la misma actitud con la que yo me comunique con el otro. Y eso puede generar asuntos de violencia vial, como las que expresaba ahorita el compañero. Entonces, siempre, digamos lo que la solución está en cada uno. La solución está en ser un poco más conscientes y, como dice una compañera del equipo, encuerparse. Y cuando decimos encuerparnos, es estar en el aquí y en el ahora, ¿cierto? De si yo hoy les estoy hablando a ustedes, estoy hablándoles a ustedes y estoy concentrándome en ustedes. Y que toda actividad que yo realice me exige todo de mí y toda mi concentración. Encuerparme significa saber que este momento preciso lo debo vivir con toda. Y en eso mismo va cuando estoy conduciendo, cuando estoy como peatón, cuando tengo que estar fijándome en cómo puedo pasar una calle, si tengo que mirar a un lado al otro, pero todo el tiempo estamos en modo automático. Entonces yo creo que estar en el aquí y el ahora, respirar y ser conscientes de cómo está nuestra emoción en ese momento es la clave para comportarnos de una manera diferente. Me parece súper, me voy a robar el encuerparme. Me parece demasiado, demasiado significativo porque sí, nuestro cerebro ahorra, todo el tiempo ahorra. Hay un premio Nobel de economía que se llama Daniel Kahneman
un estudioso del comportamiento humano, tiene un libro que con ese libro fue el Nobel, y él habla que el cerebro de los seres humanos solo opera en dos modos, en el automático, que es el sistema 1, y en el racional, que es el sistema 2. Y el cerebro ahorra todo el tiempo, es un músculo un poquito perezosito y nos está ahorrando pensar. Si generamos esa conciencia del aquí y el ahora y nos encuerpamos en lo que estamos haciendo, estamos asumiendo de una manera responsable con nosotros mismos y con lo que nos rodea, que estoy contribuyendo yo para que la convivencia y el encuentro en los escenarios públicos y para este caso en la vía sea mejor, sea más segura para mí, para el otro, ¿cierto? Salirme de esa reacción que es el comportamiento automático y volverlo racional, encuerparlo, creo que sería la invitación. Es un poco irrisorio y eso también se nos ha convertido en un cliché. Respire el aquí y el ahora, pero desmontémoslo del cliché y volvámoslo real, ¿cierto? Empecemos a generar como esos espacios de autoconciencia, porque finalmente lo que yo aporto importa en cómo estamos construyendo este espacio común y la sociedad en la que vivimos. Bueno, pues yo ya dije lo de la empatía, pero realmente algo muy bonito que escuché por ahí, creo que fue una canción, no me acuerdo en estos momentos, de arreglar el alma. Siento yo que nosotros cuando estamos pues en nuestra cotidianidad realmente nos dejamos afectar por muchas cosas y esto de arreglar el alma nos permite llegar a un punto de gestión. O sea, realmente gestiónate, autogestiónate, autocuídate, porque eso va a llevar a que todo lo que eres adentro lo vas a exteriorizar y no es un esfuerzo que tú tengas que hacer. No es algo que tú continuamente tienes que pensar de, ay, ¿qué estoy haciendo? No, si tú estás bien, lo proyectas sin necesidad de absolutamente nada más. Entonces, en ese caso, pues sus tiempos, por ejemplo, gestiónenlos mejor. Si usted sabe que le gusta hacer perecita antes de levantarse, porque qué pereza madrugar, pues ponga media hora antes y ve el celular media horita antes, ¿cierto? Si usted le da pereza cocinar por la mañana, cocine por la noche. Hay muchas cosas que se pueden hacer para organizar esos tiempos, para que usted no salga ni enojado, que usted no salga ni a la carrera, ni estresado, porque eso hace parte de su autocuidado, ¿cierto? De su autogestión. eh, y es básicamente tratar de arreglar un poquito ese alma, ¿cierto? Porque cuando tú te autogestionas, logras al fin y al cabo salir contento. ¿Por qué? Pude scrollear un poquito, ver TikTok y esas cosas que a veces uno quiere ver. Me pude ver la novela que me hace feliz por la mañana, leer un poquito, escuchar esa canción que no para de estar en la cabeza o de darme un buen baño, ¿cierto? Porque tuve tiempo y salí preciso, entonces salí bien. Ya lo que pasa en el exterior es posible que no me afecte. Entonces, realmente de gestionar un poquito, evitar esos riesgos. Si tú arreglas el alma, evitas realmente esos riesgos y es una forma muy propia de ustedes actuar. Entonces, los invito a eso y creo que es mi mensaje para este encuentro. Muchas gracias. Vamos a finalizar este encuentro del día de hoy que nos deja primero el reconocernos cada uno, de pensarnos cómo estamos y qué queremos también y cómo queremos hacer las cosas, de fortalecer ese relacionamiento con el otro y con los otros, también de esa apropiación de lo público, lo que es mío, pero también lo que nos converge a todos de forma conjunta y sobre todo de comprender que esas acciones que nos está invitando la movilidad dejan de ser acciones en la medida que las vamos haciendo con conciencia y se van convirtiendo en hábitos que nos van a ayudar primero a vivir mejor, pero segundo, sobre todo a proteger la vida en la vía. Desde la Fundación Pascual Bravo, desde la Institución Universitaria Pascual Bravo y desde el Metro de Medellín, agradecemos a Adriana, a Paula
y a Alejandra por habernos acompañado acá, por traernos estos mensajes de vida, estos mensajes que nos invitan a movernos de una forma más segura, más inclusiva, desde el respeto, desde la convivencia y también desde el disfrute de la movilidad. Y a todos los que nos acompañan en estos espacios, invitarlos a que próximamente nos acompañen en otros escenarios para que sigamos construyendo una ciudad donde movernos es chévere. Un feliz día. Gracias.